Saludos mis amados hermanos y mis amadas hermanas en Jesucristo. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a este compartir de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, que es la luz en nuestro sendero de nuestra vida. Nos dice allá en el Salmo 119, versículo 105. Y nuestro Señor Jesucristo en el Santo Evangelio, según San Mateo capítulo 4, versículo 4, nos viene a decir que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos hoy a alimentarnos de esa palabra, de la palabra del Señor, hoy 14 de noviembre del 2022. El Evangelio de hoy, de este día lunes, que vamos a leer y meditar es del Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 35 al 43. San Lucas, capítulo 18, versículos del 35 al 43. Les invito para que busquen, por favor, y juntos vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo que descienda sobre cada uno de nosotros, para que nosotros seamos capaces de entender la palabra del Señor, como nos dice allá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad. Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, como una más penetrante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. No hay ser humano que pueda resistirla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, ilumínanos y llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu luz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría. Danos sabiduría, Espíritu de Dios, para que podamos entender la palabra de Dios que vamos a leer, no como palabra humana, sino como palabra viva y eficaz que es en realidad. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Empezamos este compartir de la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 35 al 43. Y acerca de Jericó había un ciego sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué era aquello, y le dieron la noticia: es Jesús, el Nazoreo, que pasa por aquí. Entonces empezó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le levantaron la voz para que se callara, pero él gritaba con más fuerza: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y ordenó que se lo trajeran, y cuando tuvo al ciego cerca le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Le respondió: Señor, haz que vea. Jesús le dijo: recobra tu vista, tu fe te ha salvado. Al instante el ciego pudo ver. El hombre seguía a Jesús, glorificando a Dios, y toda la gente que lo presenció también bendecía a Dios. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a este compartir de la palabra del Señor. Hoy en el Evangelio de este día lunes, el Señor nos trae un hermoso mensaje para que ustedes y yo hagamos como dice allá en Josué capítulo 1, versículo 8, que lo leamos, lo releamos, lo meditemos día y noche, para que así podamos cumplir lo que en la palabra de Dios está escrito y tener éxito.
San Lucas capítulo 18, versículo 35. Y acerca de Jericó había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Jesús iba con sus discípulos, iba con muchas personas, y cerca de Jericó había un ciego que pedía limosna, pedía a la gente que lo den unos centavitos, pedía limosna para él poder sobrevivir, para poder tener algo que comer. Y podemos ver aquí, según el Santo Evangelio de San Lucas, que él tenía una fe firme, una fe no vacilante, una fe inquebrantable en Jesucristo. Tanto así que cuando él escucha que Jesucristo pasa por ahí, se pone a gritar aunque otros le impidan. Vamos a ver. Al oír que pasaba, mucha gente preguntó: ¿qué es aquello? Miren, él no puede ver, él escucha un ruido, escucha bulla, escucha que pasan mucha gente y él pregunta: ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es aquello? Y le dieron la noticia: es Jesús el Nazareo que pasa por aquí. Le dan la noticia: es Jesús el Nazareo que pasa por aquí. Vamos a ver, hermanos y hermanas, la fe inquebrantable, la fe inamovible, la fe firme que él tenía en Jesús. Ustedes pueden recordar conmigo, Hebreos 11:1 nos dice: la fe es la certeza de lo que no se ve. Eso es la fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que no se ve. Él tenía fe en Jesucristo, aunque no lo veía. Sabía que Jesús es el Todopoderoso. Entonces empezó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. El ciego de Jericó empieza a gritar, a llamar a Jesús. No le mira, no sabe si está cerca, está lejos, pero lo que él sí sabe, que Jesús es el Todopoderoso, que Jesús todo lo puede, que es el Todopoderoso. Entonces él no vacila, él no duda. Ustedes recuerdan allá en San Mateo capítulo 14 del versículo 27, 28 en adelante, cuando Jesucristo viene caminando por las aguas, sus discípulos estaban en la barca y Pedro le mira a Jesucristo y le dice: Jesús, si eres tú, permíteme que yo vaya hacia ti caminando por el agua. Jesús dice: ven. Y cuando Pedro va caminando, él le sucede algo que nos sucede a muchos de ustedes y de mí. Duda. Y cuando duda, se empieza a hundir. Jesús, sálvame. Jesús viene, lo toma de la mano. Hombre de poca fe, le dice a Pedro. Y eso nos pasa a veces mucho a nosotros, que pedimos y a veces sentimos que Dios no nos escucha, porque muchas de las veces nos falta fe. ¿Qué es la fe? Aferrarse a lo que no se ve. Y nos podríamos preguntar allí en la misma sintonía: ¿cómo podemos tener más fe? ¿De dónde viene la fe? Romanos 10:17. Eso es lo hermoso. En las Sagradas Escrituras encontramos las respuestas para nuestra vida. Ya que el Salmo 119, versículo 105 dice que la palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de la vida. Romanos 10:17 nos dice: por tanto, la fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Entonces, si ustedes y yo queremos tener más fe, como tenía este ciego de Jericó, debemos de alimentarnos de la palabra del Señor. De nada sirve: yo quiero tener más fe, quiero tener más fe, repitiendo muchas veces, si no nos alimentamos de la palabra del Señor. Clara es la palabra del Señor, Romanos 10:17. Por tanto, la fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Entonces, miren, empezó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. El ciego empieza a gritar porque sabe que Jesús es el Todopoderoso. Los que iban delante
le levantaron la voz para que se callara, pero él gritaba con más fuerzas: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Hay algunas personas que pueden ser piedra de tropiezo, que pueden ser aquellas personas que matan la esperanza de las otras personas, y eso no es correcto. Miren, este ciego de Jericó tenía esa fe, esa esperanza en Jesucristo, y las otras personas, en lugar de ayudarle, en lugar de echarle una mano, le dicen: cállate, cállate, cállate. Pero él es perseverante. Él persiste. San Mateo 24:13. El que persevere hasta el último, ese se salvará. Él estaba perseverando. Él estaba accionando, poniendo en acción la perseverancia. ¿Qué me importa lo que los demás me digan? Yo quiero es acercarme a Jesús. Y a veces ustedes y yo también podemos estar ciegos espiritualmente. Podemos saber poco o nada de la palabra del Señor. Y cuando queremos acercarnos a Él, hay muchas personas que a veces nos quieren matar esa esperanza. Pero ¿para qué vas a leer la Biblia? Es algo anticuado, es algo aburrido, es algo que ya pasó de moda. Satanás también tiene esos instrumentos. San Lucas 8:12 dice que Satanás trata de arrancar la palabra de Dios que ha sido sembrada en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que no creamos y no nos salvemos. ¿Recuerdan cuál es el plan de Dios? 1 Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. El enemigo, todo lo contrario, roba la palabra de Dios que ha sido sembrada en nuestro corazón para que no creamos y no nos salvemos. A veces en la iglesia hay personas que pueden ser piedra de tropiezo, llámese como se llame. Laico, llámese cualquier persona, ¿ok? Ustedes me entienden. Muy bien. Hay personas que cuando uno quiere aprender la palabra del Señor, vienen: ¿pero para qué vas a predicar? Dedícate a otra cosa, que no tienes nada que hacer. ¿Saben lo que dijo Jesucristo? San Marcos 16:15, vayan y prediquen el evangelio a toda la creación. Pero ahí vienen algunos que son como instrumento de Satanás, diciendo que no hay que predicar, que no hay que leer la Biblia. Incluso hay unos que tal vez por ignorancia o por vaguería ni leen la Biblia, ni predican la palabra, ni dejan a otros que prediquen. Yo he escuchado a muchos gente de dentro de la iglesia: la Biblia no se hizo para pelear. No hay que discutir, no hay que hablar con los hermanos separados, hay que tener tolerancia. Wow, en realidad que no han leído la Biblia, de verdad. Por allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 del 1 en adelante, capítulo 18 del 1 en adelante, ahí San Pablo, él se iba y discutía con los judíos, comprobando que Jesús era el Mesías, con las Escrituras. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, de versículos del 24 en adelante, hay un judío llamado Apolo, que era experto en las Sagradas Escrituras. Los apóstoles le instruyeron un poco más, y él refutaba a los judíos públicamente con las Sagradas Escrituras. ¿Saben qué? Hay incluso sacerdotes que dicen que no hay que, no, a los hermanos separados, déjenlo quietos, déjenlo tranquilo, qué vergüenza. Ni lavan ni prestan la lavadora, dice el padre Luis Toro. Ni lavan ni prestan la lavadora. Entonces eso es una forma también de matar la esperanza, como este ciego iba llamando a Jesús, iba queriendo ir corriendo detrás de Jesús porque quería seguirle a él, sabía que él es el Todopoderoso. La gente le gritaban para que se calle. Asimismo, cuando uno quiere predicar la palabra del Señor, hay muchos que se oponen, llámese como se llame, en realidad. Les estoy dando algunas citas bíblicas. Por ejemplo, allá en Tito capítulo 1, versículo del 10 en adelante, dice que han salido
espíritus mentirosos, vanos habladores, a quienes es necesario taparles la boca. ¿Y qué dicen los católicos modernos? No hay que hablar con ellos, hay que ser tolerantes, hay que tener amor. Sí hay que tener amor, y por el amor que se les tiene, hay que predicarles la verdad. San Juan 8, versículo 31 y 32. Ustedes serán mis verdaderos discípulos. Si permanecen en mi palabra, conocerán la verdad los hará libres. Entonces sí, hay que tener amor con los hermanos separados, con las personas que han abandonado la iglesia y están en pecado mortal de apostasía. Hay que tener amor con ellos, y por amor y honor a la verdad, que la verdad nos hará libres. Recuerdan lo que dice 1 Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. San Juan 17:17, Padre, conságralos en la verdad, tu palabra es la verdad. Nosotros, por amor, hay que predicarles. ¿Cuál es el mandamiento del Señor? San Mateo 28, del 18 al 20, San Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones. Eso es lo que nos manda Jesús. Que dicen algunos cristianos modernos: a los homosexuales no hay que predicarles, a las lesbianas no hay que predicarles, a los evangélicos no hay que predicarles, que nadie esté hablando con los hermanos separados. Que eso de verdad da vergüenza escuchar de alguna persona dentro de la iglesia decir eso. Mientras hay personas que queremos evangelizar, vamos corriendo detrás de Jesús, siguiendo lo que su palabra dice. Hay otros que aquí, como al ciego de Jericó, le gritaban: cállate, cállate. Así mismo, no hay que hablar con los hermanos separados. Yo quisiera que esas personas que piensan de esa manera me muestren con la Biblia, donde dice eso de que no hay que predicarles a los hermanos separados. En realidad es a veces una triste realidad eso, pero bueno, como es un dicho, se tenía que decir y se dijo. Muy bien, seguimos. Seguimos. Los que iban delante le levantaron la voz para que se callara. Miren, le levantan la voz para que se callara. Cállate, cállate. Mientras él iba gritando: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Entonces, ¿qué aprendemos de él también? A ser perseverantes. Aunque haya personas que no les guste la apologética, que es la defensa de la fe, nosotros debemos de aprender. Obviamente no debe de haber insultos, mentadas de la madre, no. Basándonos en las Sagradas Escrituras, con amor, con dulzura, debemos de corregir a los que están equivocados, a los que se han apartado de la iglesia. ¿Recuerdan lo que dice Santiago 4:17? Santiago 4:17 nos dice: el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Si ustedes y yo vemos a alguien que está cometiendo pecado de apostasía por haberse alejado de la iglesia y no lo corregimos, no le dejamos saber que eso es un pecado, que Cristo quiere la unidad, Cristo tiene solo una iglesia y todos debemos de permanecer unidos en esa iglesia. Si nosotros no hablamos, cometemos pecados. Gálatas 6:1 dice que si alguien se ha desviado, debemos de corregirlo con amor, con mansedumbre, y también de cuidarnos nosotros de que no seamos nosotros tentados. Por allá en San Pedro por allá en sus cartas también nos dice que hubo falsos profetas, como ahora habrá falsos apóstoles también, que nosotros debemos de predicarles para que no enseñen doctrinas falsas. Entonces, esa enseñanza, entre comillas, de que hay que dejarlos tranquilos, hay que predicarlos, viene de una persona por dos razones. Uno, por ignorancia, porque no entiende la importancia de la apologética, y otro por pereza, porque está siempre ocupado o siempre ocupada y no tiene tiempo de prepararse y no tiene caridad por los demás y no obedece el mandamiento de Jesucristo. Vayan y prediquen el evangelio a toda la creación.
El que crea se salvará, el que no crea se condenará. Listo. La gente lo gritaban que se calle, él gritaba más duro. Miren, lo que él nos enseña que perseverancia, lo que nos dice Jesucristo en San Mateo 4:13, en San Mateo 24:13, el que persevere hasta el último, ese se salvará. Nos enseña la perseverancia. Hay que perseverar. Jesús se detuvo. Miren, muy importante. Él va gritando, la gente, cállate, cállate, lo regañan, pero él grita más fuerte. Y cuando él grita más fuerte, Jesús se detuvo. Y vamos a ver si le hizo o no le hizo el milagro al ciego de Jericó. ¿Recuerdan lo que Jesucristo nos enseñaba en San Lucas 18, del versículo 1 en adelante? Que debemos de orar sin desmayarnos, porque Dios siempre nos va a escuchar cuando oramos sin desmayarnos, sin desanimarnos. Y dice, Jesús se detuvo y ordenó que lo trajeran. Mire, Jesús es compasivo, misericordioso, se detiene, le ordenó que lo trajeran. Y cuando tuvo al ciego cerca, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El Señor nos podría preguntar a ustedes y a mí hoy, ¿qué quieres que haga por ti? Pero también sería la pregunta para ustedes y para mí. ¿Estamos teniendo la fe y la certeza que Jesucristo lo puede todo, como lo creía el ciego de Jericó, o estamos teniendo dudas? Y si tenemos plena certeza que Jesús todo lo puede, Jesús nos va a ayudar, nos va a escuchar. San Marcos capítulo 11, versículo 24. Todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. ¿Qué quieres que haga por ti? Le respondió, Señor, haz que vea. Él tiene plena seguridad en Jesús, que Jesús todo lo puede. Jesús le dice, recobra tu vista, tu fe te ha salvado. ¿Qué le salvó a él? Le salvó su fe. Y tú y yo, mi hermana y hermano, tenemos esa fe inquebrantable, esa fe inamovible, esa fe que no vacila, que no duda de nuestro Señor Jesucristo. Y si sí tenemos, Jesucristo nos dice en su Evangelio, San Marcos 11:24, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo van a tener. Jesús le dijo, recobra la vista, tu fe te ha salvado. Al instante el ciego pudo ver, el hombre seguía a Jesús glorificando a Dios, y toda la gente que lo presenció también bendecía a Dios. Jesús hizo el milagro gracias a la fe que aquel ciego de Jericó tenía. Vámonos a Romanos capítulo 4, versículos del 18 al 20. Vamos a ver cómo San Pablo nos enseña y nos dice que nosotros debemos de ser firmes en la fe, porque Dios tiene poder para cumplir lo que Él dice. Muy bien, Romanos capítulo 4, versículos del 18, versículos del 18 al 20. Muy bien. Abraham creyó y esperó contra toda esperanza. Abraham, nuestro padre en la fe, creyó en Dios y esperó contra toda esperanza. Recuerdan que Dios le prometió a Abraham que le iba a dar un hijo, que él iba a ser que Abraham iba a ser padre de muchas naciones. Y aquí vemos que Abraham creyó y esperó contra toda esperanza. Pase lo que pase, venga lo que venga, yo creo en Dios. Y vamos a ver por qué es que Abraham tuvo esa fe firme. Abraham creyó y esperó contra toda esperanza, llegando a ser padre de muchas naciones, según le habían dicho. Mira
cuán numerosos serán tus descendientes. Aquí va la clave. Aquí va la clave. Versículo 19. Romanos 4:19. No vaciló en su fe. Todo lo que Dios le prometió a Abraham se cumplió. ¿Por qué? Romanos 4:19. Porque Abraham no vaciló en su fe. El ciego de Jericó, él obtuvo lo que él quería de Jesús, que pueda ver. ¿Por qué? Porque él no vaciló en su fe, no dudó de su fe, no vaciló en su fe, olvidando que su cuerpo ya no podía dar más vida. Tenía entonces unos 100 años y que su esposa Sara ya no podía tener hijos. Aunque Abraham tenía ya 100 años, aunque Sara era también una mujer mayor y ya no podía tener hijos, Abraham creyó contra toda esperanza y no vaciló en la fe. Estaba firme en la fe. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Versículo 20. No dado de... A ver, Romanos 4:20. No dudó de la promesa de Dios. No dudó de la promesa de Dios, ni dejó de creer. Por el contrario, su fe le dio fuerza y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que cuando Dios promete algo, tiene poder para cumplirlo. Abraham no vaciló en su fe. ¿Por qué? Porque él estaba plenamente convencido, igual que el ciego de Jericó, de la lectura de hoy, San Lucas 18, del versículo 35 al 43. Abraham no vaciló en su fe, no dudó porque él estaba plenamente, completamente, certeramente convencido de que cuando Dios promete algo, tiene poder para cumplirlo. Otra vez. Él no vaciló en su fe porque estaba seguro de que cuando Dios promete algo, tiene poder para cumplirlo. Y tú y yo, mi hermana y hermano, que estamos aquí reunidos compartiendo la palabra del Señor. Tenemos fe que no vacila. Estamos convencidos que cuando Dios promete algo, tiene poder para cumplirlo. Esa es la invitación del Señor. Desde hoy en adelante, mi querida hermana y hermano, el Señor nos invita a tener fe y no vacilar de nuestra fe, porque cuando Dios nos promete algo, Él tiene el poder para cumplir lo que Él dice. Amén. Que el Señor les bendiga a ustedes, que me bendiga a mí, que la bienaventurada Virgen María nos cubra a todos con su bendito manto. Y que el Señor nos dé la gracia cada día de acercarnos más a Él, confiar en Él y no vacilar en nuestra fe, porque cuando Dios promete algo, tiene el poder para cumplir lo que Él